octava y última lección del tercer mes de la mentoría anual de Trading. El día de hoy vamos a unificar todos los conceptos, todos los temas estudiados dentro de este tercer mes, ¿ok? Con el fin de que ustedes tengan un mejor panorama, no solamente con los conceptos aprendidos en el primer y segundo mes, sino también con estas nuevas herramientas, estos nuevos recursos de análisis que nos van a servir para realizar ciertas comparaciones, ¿ok? Y que de esta manera incrementemos las probabilidades de tener un análisis o en definitiva una operación exitosa, ¿de acuerdo? Empezamos o quiero empezar esta lección específicamente mostrándoles el activo, ¿ok? De los T-Bones. Este tema corresponde a la lección número 6 del tercer mes de la mentoría anual, en la que hablamos del Treasury Bond Model y cómo básicamente afecta, ¿ok? El cambio en las tasas de interés, el cambio de gobierno en el mercado de bonos específicamente, como cuando se incrementa el valor de específicamente la divisa DXY, el índice del dólar, vamos a ver un mercado de bonos con una pendiente bajista y viceversa, cuando el valor de la divisa del dólar eh, decae, ¿okay? Vamos a ver un mercado de bonos atractivo, ¿okay? Es decir, con una pendiente alcista. Principalmente, la consigna es que estos mercados están correlacionados negativamente, ¿ok? Esto no quiere decir que siempre vayamos a ver movimientos contrarios, ¿de acuerdo? Es importante que les mencione. Nosotros vamos a tener periodos de consolidación, periodos de expansión, periodos de retroceso y periodos de reversión. Estos periodos los vamos a explicar con muchísimo mayor detalle en el quinto mes de la mentoría anual. De hecho, ya hay un video cargado en el canal de YouTube en el que ustedes van a tener una base, ¿ok? Sobre la cual establecer ciertos periodos o lapsos de tiempo anual, como por ejemplo los trimestres. Esto es algo que también se estudió en la séptima lección del segundo mes de la mentoría anual, en el que en un tema específico, como por ejemplo las tasas de interés, les puse en gráfico cómo ustedes podrían dividir, ¿ok? Entre trimestres su periodo anual, dependiendo del activo que estén analizando, y observar cuál fue la dirección, cuál fue la etapa del ciclo de entrega de precio que se llevó a cabo dentro de ese periodo específico. Bueno, vamos a comenzar entonces con analizando este recurso o explicando cómo nos va a servir con nuestros futuros análisis. Fíjense que si se entiende que el mercado de bonos, o en específico este instrumento como es el instrumento de las T-Bonds, está relacionado de manera inversa o de manera negativa, ¿ok? Con el DXY, mientras este instrumento esté yendo hacia el alza, nosotros vamos a esperar o tener la expectativa de que el DXY vaya bajista. De la misma forma, si el mercado de bonos está bajista, vamos a ver o vamos a tener la expectativa de que en el DXY o en el índice del dólar hayan pendientes o, dígase de otra manera, tendencias alcistas. ¿De qué depende de que la dirección cambie o cómo podríamos anticipar reversiones con mayor probabilidad? Recuerden que según la lección número 5 del tercer mes de la mentoría anual, les expliqué a través de las divergencias S&T cómo ustedes podrían considerar determinados contextos, ¿ok? De manera razonable para la aplicación y construcción de setups en reversión. Y si ustedes recuerdan lo que se estudió en esa lección, fue básicamente que cuando nosotros vemos movimientos simétricos, las probabilidades de que el precio revierta son muy bajas, ¿ok? En esos contextos, cuando tenemos movimientos simétricos, no procuramos buscar dentro de nuestros gráficos reversiones, ¿ok? Independientemente de si el precio está creando un order block en neutralización, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque los movimientos están siendo simétricos y es muy probable que el flujo de órdenes institucionales previo continúe, ¿ok? Sin embargo, cuando existe una divergencia S&T, cuando existe un parámetro que está alterado, ¿ok? En alguno de los instrumentos que estamos utilizando, tanto para comparar como para operar, esto es algo de lo que vamos a hablar en el quinto mes de mentoría anual, ¿ok? Y de hecho también en la primera lección, en las primeras lecciones del cuarto mes, como una base. ¿Qué sucede? Nosotros por lo general utilizamos un recurso adicional, ok, de comparación. En este caso, nuestro principal recurso de comparación, al menos el que estamos tocando de manera inicial en mentoría, sería el mercado de los T-Bonds, de los bonos, ok. Y los comparamos con el DXY y a su vez comparamos el DXY con otros pares de divisas para decidir en qué dirección operar. Cuando nosotros detectamos una divergencia S&T activa en un determinado instrumento, las probabilidades de que exista una reversión donde existe la divergencia S&T
son altas. Y se puede considerar, evidentemente, construir el setup en reversión en este instrumento que tiene la divergencia S&P activa. Ahora bien, nosotros no vamos a analizar, evidentemente, vela a vela este gráfico de manera inicial, ¿ok? Esto lo hacemos en la medida en la que avanzamos, pero de manera inicial nos va a interesar los máximos y mínimos macro, ¿ok? Empezamos siempre por un gráfico diario, ¿de acuerdo? Fíjense que si ustedes identifican las divergencias S&P a partir del gráfico diario, van a tener una distancia, un margen, un espacio de trabajo mucho más amplio, porque los movimientos en temporalidad diaria se desarrollan pues de manera bastante considerable, bastante significativa. En ese sentido, si tú anticipas una reversión a partir de temporalidad diaria, es muy fácil, ¿ok? Operar en gráfico de temporalidad menor o disparar en gráfico de temporalidad menor. ¿Por qué es fácil? Porque, por ejemplo, si tú tienes probabilidades de que el precio revierta de una tendencia bajista a una tendencia alcista, vas a buscar específicamente setups que vas a mantener, ¿ok? En compra. ¿Sí me entiendes? No vas a buscar setups en corto que vayas a mantener, uf, 1, 2, 3, 4, 5 días. ¿Por qué? Porque probablemente el precio te saque y te saque en break-even. ¿Por qué? Porque tienes una divergencia a partir de temporalidad diaria que va a enviar el precio hacia arriba. Es decir, que las probabilidades de reversión alcista son altas. Es lo mismo cuando nosotros analizamos el mercado de los T-Bones. Tenemos un primer máximo acá traders y fíjense que a partir de este máximo es que el precio no volvió a tocar ese máximo, al menos durante el periodo que estamos analizando. ¿Cuál es el periodo que estamos analizando? Estoy específicamente desde abril del 2016 hasta diciembre, enero, ok, enero, febrero del 2017. Ok, enero, febrero del 2017. ¿Por qué esto? Quiero que ustedes se fijen en cómo afectó en determinado momento el cambio de gobierno, es decir, cuando ganó Donald Trump, ok, en la dirección del precio. Nosotros no nos fijamos tanto en el resultado de quién ganó las elecciones, ¿ok? Sino en cómo esto impacta en los mercados. ¿Cuáles son los puntos máximos o mínimos que se neutralizan? Ojo, con mecha y con cuerpo de vela para que nuestra interpretación tenga un mejor grado de digamos, de análisis. Y luego de ello, nosotros podemos evidentemente operar a favor de la dirección contraria a la neutralización, porque estos eventos, ¿ok? Como las elecciones generan inyecciones muy bruscas de liquidez, no en el mismo día de las elecciones, siempre es un día después. Y también es importante considerar el cambio en las tasas de interés, ¿ok? Ya saben cómo impacta el cambio en las tasas de interés. Cuando la tasa de interés sube, tenemos una proyección para un mercado de bonos bajista. Cuando la tasa de interés cae, tenemos una proyección para un mercado de bonos alcista, ¿ok? En este caso, si nos vamos al instrumento del DXY, ok, quiero que, o mejor dicho, si el índice del dólar como tal para el mismo periodo, ¿de acuerdo? Abril 2016, enero, febrero 2017, tenemos una tendencia alcista como tal. Pero vamos a hacer algo. Vamos a traer a este gráfico que es el comportamiento del price action del mercado de bonos para hacer una comparación únicamente técnica. Vamos a traer justamente el mismo comportamiento del gráfico anterior, es decir, del mercado de bonos, a este gráfico para ver en dónde existieron divergencias, ¿de acuerdo? Ahora, principalmente observamos, si ustedes se fijan en este mínimo, nosotros acá tenemos la neutralización de un mínimo anterior. ¿Hacia dónde va el precio? Hacia neutralizar estos máximos. Cuando el precio crea movimientos bruscos, ¿ok? Y deja vacíos de liquidez, es muy probable que retorne luego de una neutralización. Ojo, esto es dato, ¿sí? Es decir, que luego de que tenemos esta neutralización, el precio sube, neutraliza los máximos, ¿ok? Y acá se genera un rango de consolidación. Se genera el rango de consolidación, el precio expande alcista, y esto es sencillo de interpretar. Euro swing, alcista y reversión. La reversión va a ir justamente hacia esta zona de sell side liquidity void. Perfecto, es la interpretación. Con eso lo que quiero mencionarles o lo que quiero resaltar aquí es, luego de que el precio crea un movimiento de esta magnitud y deja vacíos de liquidez, podemos ver con altas probabilidades la reversión del precio luego de una neutralización, que sería lo que necesitamos básicamente que traders para operar un corto, ¿ok? De bajar la redundancia de corto plazo, una venta de corto plazo. Pero, ¿qué tenemos en el mercado de bonos? ¿Qué tenemos en la información del gráfico de las T-Bones?
Si vamos al gráfico de las T-Bones, nuevamente, ok, vamos a ir al gráfico de las T-Bones nuevamente. Fíjense lo que tenemos aquí. Acá tenemos un primer máximo con una única vela y tenemos este siguiente máximo. A esto me refiero cuando no analizamos vela por vela de manera inicial, sino únicamente nos basamos en los puntos máximos y mínimos más relevantes, ¿ok? Los puntos máximos y mínimos de manera macro. Ahora bien, si volvemos al gráfico del DXY, lo que vamos a tener es que mientras que en el gráfico de las T-Bones el precio forma un máximo luego de julio, ¿ok? El mínimo el mínimo en neutralización se formó, en el caso del índice del dólar como tal, se formó antes del comienzo de julio. Si tenemos acá esta divergencia, ¿de acuerdo? Proyectamos que el precio ha de ir alcista. Pero ¿qué tenemos luego? Este máximo que se forma evidentemente dentro del periodo de julio-agosto, ¿ok? Es más alto que el anterior en el mercado de bonos, ¿ok? Es básicamente el reflejo del comportamiento del price action del mercado de bonos. Pero ¿qué tenemos en el DXY? Los mínimos que se están formando dentro de este periodo, ¿ok? No neutralizan el mínimo anterior. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque este mínimo anterior ya neutralizó un mínimo anterior y aquí existe divergencia. Entonces, si acá existe divergencia y por lo tanto una alteración en los parámetros del price action, tenemos divergencia de sentido activa y en el DXY hay probabilidades de reversión o de cambio de dirección. Perfecto. De la misma manera, si regresamos al mercado de bonos, si nosotros volvemos al mercado de bonos, tenemos formación de este máximo por máximo anterior. No vemos esto, ok, en el DXY. Ahora tenemos la divergencia de S&P luego de ver la anterior en el DXY. Ahora tenemos esta en el mercado de las T-Bones con este instrumento. Y fíjense, el precio no vuelve a tocar este máximo. Ok, que neutralizó el máximo del periodo anterior. De junio-julio, boom, máximo neutralizado. Tenemos máximo más alto en el mercado de las T-Bones de julio a agosto. ¿Y qué tenemos en el DXY? En el DXY no tenemos eso, tenemos máximos más altos, ¿ok? Y finalmente el precio cierra ese periodo por debajo de esos mínimos. La divergencia S&P para este periodo de julio-agosto está en el mercado de las T-Bones, por eso podemos anticipar una reversión en ese mercado, con el fin de que en el DXY, si vamos a ver un dip o impulsos bajistas, esos impulsos bajistas van a estar en armonía con el relleno de esta zona de sell side liquidity void, es decir, de este imbalance, de esta ineficiencia, como se le conocería con otro nombre, que también va a ser un tema que vamos a hablar de manera específica en próximas lecciones de mentoría. En el caso del mercado de los T-Bones, únicamente vemos el periodo de consolidación, ahora analizando de agosto a septiembre. Solo consolidación, porque mientras el mercado de bonos está consolidando, el DXY está rellenando un liquidity void, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la que muchas veces, a ver, que el mercado de bonos esté consolidando no quiere decir que el DXY va a ser exactamente lo mismo, sino que hay que interpretar los distintos contextos y entender dónde se ha formado la divergencia de S&P y que finalmente el precio, ¿ok? En cualquier instrumento se mueve de manera cíclica, ¿de acuerdo? Lo que nos va a importar, por lo tanto, y acá viene la conclusión, que de hecho fue lo principal que les mencioné, nos basamos en los puntos máximos y mínimos macro, de mayor importancia. Siempre que tengamos un recurso, un activo de comparación y luego un activo operativo, vamos a utilizar la información de cualquiera de los dos en donde se presente la divergencia. Siempre que estos estén correlacionados, lo vamos a hacer de esta forma, para anticipar reversiones. En el caso de que no existan reversiones o traders, o perdón, no existan divergencias, no podemos hacer eso, porque mientras existan swings de precio simétrico, el precio va a continuar en la dirección previa. Es decir, que si tenemos sobre los bias alcista, ¿ok? Y tenemos swings de precio simétrico, el precio va a ir en esa misma dirección siempre, hasta que se altere ese comportamiento. Perfecto. Ahora vayamos a ver qué sucede. Como les mencioné, tenemos la neutralización de este mínimo anterior, ¿ok? Y en esa neutralización tenemos un punto importante de observación. Y es que acá validamos un bullish breaker, ¿sí? Perfecto. Fíjense que si ahora sí nos ponemos a analizar vela a vela el gráfico, ¿ok? Nosotros tenemos acá un primer mínimo, ¿verdad? Tendríamos allí un primer mínimo. Sería la vela bajista y la vela alcista.
Ahora, esta vela bajista y esta vela alcista también constituyen un mínimo. Nosotros observamos esos mínimos como equal lows. ¿De acuerdo? En un gráfico de línea se verían como equal lows. Esa es la razón por la que vemos al precio profundizando o cayendo justamente por debajo de esos equal lows con el fin de acumular liquidez en compra institucional, ¿ok? Porque aquí el commercial es el que está comprando. Boom. Commercial, ¿por qué? Porque estamos en el DXY, ¿sí? Entonces tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, validamos un bullish breaker, ¿de acuerdo? Y esto, a ver, al final de la presentación les voy a presentar un contexto de temporalidad menor. Vamos a hacerlo con 1 hora, 4 horas, 15 minutos, 5 minutos. Principalmente empezamos con estos recursos, ¿ok? Bullish breaker, respeto del bullish breaker, ¿luego de qué? ¿Luego de qué? Luego de que se ha rellenado el Sales High Liquidity Void. Vamos a llamarlo así principalmente, Sales High Liquidity Void. Se crea un order block allí y el precio comienza a respetar los order blocks de manera consecutiva, que es justamente algo que deberíamos ver para ir confirmando nuestros trades, ¿ok? Ahora, evidentemente, para que esto tenga mayor valor, nosotros a medida, por ejemplo, se forma el order block, se crea la expansión. Tenemos zonas porosas, ¿ok? Zonas con precios sueltos, como pequeños fair value gaps. A medida que el precio va cayendo, ahora sí viene la idea, a medida que el precio va cayendo, confirmamos, ¿ok? Esas zonas, esos pequeños, como por ejemplo, si hablamos de una zona, hablamos de un fair value gap. Si hablamos de un precio específico, hablamos de la apertura de un order block, ¿sí? En este caso, estas zonas y estos precios específicos nos van a servir como soporte, ¿ok? En este caso, en este sentido, soporte institucional, porque no deberíamos ver al precio, pues, neutralizando este mínimo. Este mínimo ya se creó en la neutralización del mínimo anterior, la neutralización de este rango anterior, ¿de acuerdo? Tenemos External Range Liquidity, concepto estudiado en premetoría, y llegada al Bullish Breaker. Protegemos este mínimo, por lo tanto. Si ustedes se fijan aquí en este pequeño rango, vamos a hacer un acercamiento aquí. En este pequeño rango tengo consolidación. Ahora, de la consolidación puede partir un movimiento direccional verdadero, puede partir un movimiento direccional falso. ¿De qué depende eso? ¿De dónde se forma esa consolidación? En ocasiones sí vamos a tener sí o sí siempre un Euro swing, pero si establecemos primer máximo y primer mínimo de ese rango en específico, mire, mínimo, máximo, tenemos el precio saliendo de allí y regresando. Y el punto de referencia de la consolidación es el equilibrium. ¿Ok? Y esto aplica y funciona de manera importante. ¿Ok? En cualquier contexto. Lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tenemos? Bullish fair block, equilibrium de ese rango, ¿ok? No necesariamente, a ver, cuando digo consolidación, esto lo he explicado varias veces, pero no necesariamente me refiero a un contexto en el que el precio esté muchísimo tiempo dentro de un rango, porque cuando es así, por lo general, entonces sí tenemos Euro swing. ¿Ok? Dato. Cuando el precio está demasiado tiempo dentro de un rango, por lo general siempre hay Euro swing. Porque hay muchos traders que están operando soportes, resistencias, rompimientos, ¿ok? O dentro de un canal, etcétera, etcétera. Cuando es un rango un fractal muy específico, ¿ok? Únicamente vemos el movimiento direccional y lo contabilizamos, recuerden la lección anterior, la del martes, como el primer movimiento direccional, ¿ok? Es decir, que en este swing low, se terminó el ciclo anterior, aquí comienza otro ciclo. Se forma un rango, se crea primera expansión, esto entonces es un retroceso y es fácil entonces operar este retroceso, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada o mínimo y máximo. Tengo un order block, perfecto, tengo un fair value gap aquí. Tengo esta vela que ha neutralizado mínimos anteriores. Si esta neutralización, okay, fíjense que si esta neutralización es una neutralización importante, si la consideramos así y que para variar está dentro del cuerpo de un order block, protegemos el mínimo de esa vela, ok, creada en la neutralización. Fíjense que el precio tiende justamente a respetar esos mínimos que se crean en neutralización. Y de la misma forma, para un contexto inverso o un contexto contrario, protegemos máximos que se crean en neutralización, porque son precisamente esos máximos lo que, baja la redundancia, para que se entienda el concepto, son precisamente esos máximos los que ya neutralizaron stop loss, los que ya activaron órdenes, ¿ok? Y ahora sí, se podría tomar un trade en un fair value gap próximo, en un nivel óptimo de entrada próximo, en un breaker próximo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos puntos de entrada, de técnica de entradas, los vemos a lo largo de toda la mentoría como tal. Entonces tenemos flujo de órdenes alcista. Volvemos a hacer un acercamiento aquí.
Mi intención es explicarles sí a vela este gráfico porque vamos a ir a un activo, ok, y ver el ejemplo en este mismo periodo, de hecho. Tenemos vela bajista, nuestro order block, ok, comienza desde la apertura de esa última vela bajista, es decir, desde aquí, Ciega Traders. Y de la misma manera, consideramos el cuerpo y consideramos ese cuerpo del order block como un rango. Mientras el precio cotice por dentro de ese rango, no pasa nada, pero la idea es que nos muestre direccionalidad. Fíjense entonces, si yo considero ello, yo tengo acá primer movimiento bajista a stop loss, ¿sí? Se llevó ese primer movimiento bajista stop loss, ese movimiento bajista, cuando nosotros hablamos de anticipación de Euro Swings en el segundo mes, les expliqué esto y les mencioné en base a algunos contextos cómo ustedes podrían identificar hacia dónde va a salir el Euro Swing. Es muy sencillo. Y evidentemente, si es que ven que el Euro Swing sale de manera bajista, utilizan el bullish order block que tengan o el nivel de patrocinio institucional alcista que tengan por debajo, ¿ok? De la neutralización de los mínimos para ir hacia arriba. ¿Ok? Esa sería la conclusión. Ahora, tenemos esta neutralización, tenemos este máximo, tenemos nuevamente el nivel óptimo de entrada y evidentemente el precio no debería, digamos, el 50% del order block, ¿ok? Debería sostener al precio y es justamente lo que se observa. El 50% de ese order block sostiene el precio. ¿Qué sería otro insight para que ustedes, por ejemplo, aquellos que hacen hold, utilicen, ¿ok? El 50% de este tipo de velas, ¿ok? Sostiene el precio. También sirve para scalping trading, ¿ok? Lo pueden utilizar. Ven este tipo de velas. Es un cuerpo relevante, tampoco tiene que ser un cuerpo sumamente exagerado, ¿ok? Pero sí en zonas muy específicas. No me van a usar esta vela, ¿ok? Esta vela de aquí. Sino van a usar la vela anterior, la vela que marqué anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa vela justamente se forma, es la última vela del swing bajista, porque luego el precio ya llegó al order block, ya llegó al bullish order block, y ahora sí toca expandir al sistema. ¿Qué vemos entonces? ¿Qué vemos luego? Vemos la expansión en busca de qué? Máximos, 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 ¿sí? De acá que yo mencione y siempre recalque el precio se mueve porque se activan órdenes y se van tocando stop loss. Es así. Tenemos consolidación, órdenes en compra a stop loss. Boom, a stop loss. Voy a hacerlo con otra. Tenemos esta consolidación, órdenes en compra, se llevan stop loss, se rellena el vacío de liquidez, se toca un bullish breaker, el precio expande, se forma un order block de segundo grado, se respeta el order block de segundo grado, el precio expande, nuevamente nivel óptimo de entrada y aquí se está respetando el 50% del equilibrium. Consideren lo siguiente. El rango, el cuerpo de un order block también tiene puntos de referencia premium y también tiene puntos de referencia discount. ¿Ok? El equilibrium debería sostener al precio y si vemos, digamos, en escenarios alcistas que el precio cae por debajo del 50%, discount. No necesariamente los usamos para entrar porque nuestra entrada evidentemente va a estar más abajo. Pero si supone un factor de confirmación, sí lo vamos a usar de esa forma. Entonces, eso es justamente lo que observamos. Observamos que se reacciona a esa zona de descuento dentro del rango de ese bullish order block, este de aquí, y el precio expande. ¿De acuerdo? Ahora, algo que es importante que les muestre. En el mercado de las T-Bones o en el gráfico de las T-Bones, voy a ir directamente a ese gráfico. Fíjense en esta mecha, ¿ok? Esta mecha neutraliza un máximo anterior, ¿sí? Solo es mecha, ¿vale? Solo es mecha. Volvamos al gráfico del XY. Aquí es donde está la mecha, ¿sí? Básicamente el reflejo del comportamiento del mercado de las T-Bones. Perfecto. Allí está la mecha. Volvamos. Mecha. Ahora sí, volvamos al XY. Y acá también tenemos esta mecha. Hagamos alusión nuevamente a cuándo hay contextos de reversión y cuándo no los hay, ¿ok? Con altas probabilidades. Primero, ambos instrumentos están creando movimientos de neutralización. En el T-Bones, en el instrumento de los T-Bones, vemos una neutralización del máximo con mecha y en el DXY vemos una neutralización de mínimos con mecha. Estamos viendo el mismo comportamiento. Acá podemos asumir con altas probabilidades de que el precio no va a revertir o no va a cambiar de dirección, simplemente que ese movimiento direccional, en el caso de tomarlo acá traders, en el caso de tomarlo,
únicamente operaríamos a favor de la dirección, ¿ok? Es decir, en contra, porque el precio viene alcista, ambos instrumentos están haciendo exactamente lo mismo. Utilizamos principalmente las T-Bones y el DXY para comparar los movimientos y luego el DXY con pares de divisas, ¿de acuerdo? Es de esta manera como lo hacemos, digamos, de manera escalonada. T-Bones con DXY, DXY con pares de divisas para básicamente, ¿por qué? Porque muchos de los movimientos, ¿ok? Que, que generan los distintos pares de divisas que operan contra el dólar, ¿ok? Están supeditados justamente al DXY. Y acá sí tenemos un contexto de Seek and Destroy. Para los que no sepan qué es un contexto de Seek and Destroy, es básicamente la neutralización de máximos y mínimos anteriores, ¿ok? O de periodos anteriores. Pueden ser máximos o mínimos de un rango anterior, como pueden ser máximos o mínimos de un periodo anterior, es decir, de la vela anterior, básicamente, que puede ser una vela mensual, una vela diaria, una vela de 4 horas, etcétera, etcétera. Los contextos de Seek and Destroy, que bueno, lo menciono en el chat, vamos a llevar una lección como tal de contextos así. Son contextos en los que básicamente el precio forma nuevos rangos y digamos, se reinicia el ciclo. Pero digamos, estos movimientos de neutralización que queman máximos y queman mínimos también tienen puntos de referencia. Un punto de referencia en una vela Seek and Destroy es el 50%, porque te crea un nuevo rango, ¿ok? Un nuevo rango donde el precio se puede quedar mucho tiempo y por lo tanto el 50% va a servirte como tu pauta direccional. Si ves que el precio respeta ese 50% y luego tienes un nivel óptimo de entrada a partir, por ejemplo, si hablamos en escenario alcista, si tienes un swing low en ese 50%, tienes un máximo y el precio regresa, tomas el swing low, ¿ok? Tomas el máximo, nivel óptimo de entrada, en confluencia con algún fair value gap, con algún order block. El contexto de Seek and Destroy está justamente aquí. Acá tenemos algo que tengo que aclarar para quienes vayan a ver el video luego, es que no es un concepto que incluya básicamente el tercer mes, ni el segundo, ni el primer mes, ni siquiera esta lección aplicativa, pero el contexto de Seek and Destroy quiere decir que se neutralizan principalmente los máximos y mínimos del periodo anterior, y claro, esta neutralización inclusive llega a neutralizar este mínimo importante o relevante. Pero, ¿qué quiero mostrar el día de hoy con este comportamiento? Véase que ese comportamiento de Seek and Destroy, ¿okay? Que es una inyección sumamente letal de liquidez en el mercado, es decir, se inyecta y se contrae liquidez en el mercado de manera sumamente rápida. Esto permite que se creen movimientos de neutralización, pero que el flujo de órdenes no se vea afectado, porque el flujo de órdenes ya venía alcista. Y esto era muy sencillo de identificar desde del pasado, porque vemos cómo el precio va respetando, ok, order blocks, va respetando order blocks de segundo grado, rellena vacíos de liquidez y automáticamente vuelve a salir en la misma dirección. Es decir, son eventos que ocasionan inyecciones de liquidez, pero también se contrae liquidez de la misma forma en cómo se inyecta. Y de esa manera es que el precio, o mejor dicho, el flujo de órdenes no se ve afectado de ninguna forma. Esto es únicamente para inducir a traders, básicamente a los large speculators, como los fondos de inversión, los fondos de cobertura, a colocarse en corto, porque es un movimiento tan brutal, es tan fuerte, con tanta violencia, que termina pues llevando o induciendo al error a muchos de estos traders. Nosotros no lo vemos así porque lo que buscamos, ¿ok? En un flujo de órdenes alcista y entendiendo que el activo instrumento de referencia está haciendo exactamente lo mismo, la conclusión es, el precio va a continuar en su dirección. Esto es únicamente un movimiento de manipulación. ¿Ok? Es fácil identificarlo en temporalidad diaria y evidentemente en la medida en la que vamos a bajar de temporalidad, se nos hace muy sencillo entonces emparejar nuestras órdenes. De esta manera es como vamos afinando. La idea es la idea es esa, es que nosotros entremos en neutralizaciones, ¿ok? Con puntos de objetivo muy específicos. Leo una consulta, la Seek and Destroy no debería neutralizar los máximos que generaron mínimos y viceversa en un fractal. Sí, pero como también te menciono, las velas Seek and Destroy o los contextos de Seek and Destroy neutralizan bien máximos o mínimos de periodos anteriores, como también máximos o mínimos de rangos anteriores, que no necesariamente son velas, ¿ok? En este caso, esta vela únicamente neutraliza este mínimo, no logra neutralizar este máximo, pero sí luego las siguientes velas, sí logran quemar ese máximo, ¿ok?
Hablamos de contexto seek and destroy cuando en un único periodo se logran neutralizar esos máximos o mínimos anteriores. Cuando en un único periodo sucede eso, ¿no? Y luego, cuando nos profundizamos en temporalidad menor, si vamos a ver toda una estructura que lleva el precio a neutralizar primero mínimos y luego máximos, como por ejemplo esto. A ver, les voy a mostrar aquí esto. Como por ejemplo esto, ¿sí? Se neutraliza mínimo y máximo. Si nosotros consideráramos todo esto como una única vela, un único periodo, sí sería un contexto de seek and destroy, aunque lo es. Pero básicamente el primer enfoque es observar un periodo, ¿sí? Un periodo. Y como les menciono, los contextos de seek and destroy crean justamente este tipo de zonas que nosotros usamos para sostener nuestro análisis en el largo plazo. Es decir, hay que ver hacia dónde sale el primer movimiento direccional, el primer movimiento de manipulación. Aquí tenemos un primer movimiento bajista y luego el precio sale alcista. Es decir, podemos tener un potencial retroceso, nivel óptimo de entrada, mínimo, máximo, ¡pum! Es básicamente así como lo interpretaríamos. Y es básicamente así como, digamos, se da la base para interpretar los contextos de Seek and Destroy, aunque no es un tema del que vayamos a detallar el día de hoy demasiado. Vamos entonces a Dollar Yen, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que impacta en el precio este tipo de eventos, ¿ok? Y cómo podríamos aprovecharlos, porque, a ver, que el DXY tenga un comportamiento, un price action alcista, ¿ok? No quiere decir que el dólar yen va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque utilizamos la información del DXY o del índice del dólar para comparar los swings en estos pares de divisa, ¿ok? Porque independientemente de donde se genere la divergencia de sentido es donde vamos a poder anticipar la reversión. Lo que procuramos hacer es identificar swings de precio simétrico. Pero vamos a ver y vamos a abonar estos temas como la formación de mechas, la formación de neutralizaciones con cuerpo, etcétera, etcétera, dentro de este ejemplo, ¿ok? Partiendo de la idea de que el dólar debe ir alcista, ¿ok? Para este periodo fue básicamente las elecciones del 2016. Fíjense que la primera plantilla que he preparado es esta. Fíjense que las mechas, esta mecha, ok, está neutralizando mínimos anteriores, puede estar neutralizando mínimos anteriores, independientemente de donde se forme esa mecha, constituye una zona de sales high liquidity. Empezamos por ahí. Y recuerden que según esta clase en la que les mencioné cómo dar lectura a las mechas o las neutralizaciones con mecha, las mechas suelen ser rellenadas. No van a ser rellenadas siempre, siempre en su 100%, pero vamos a ver que las mechas establecen un rango desde su inicio hasta su final, ¿ok? Y cómo básicamente el precio va rellenando de poco a poco y generando, ¿ok? Generando información. Vean la información que genera. Tenemos zona de sell side liquidity. Esa zona, fíjense que cuando se neutralizan estos mínimos, boom, reseteamos el ciclo de entrega de precio. Tenemos primer mínimo, expansión, retroceso, nivel óptimo de entrada, expansión y neutralización de este máximo. Perfecto. Volvemos a resetear el ciclo. Tenemos formación de bear sharp block dentro de la neutralización anterior, y luego el precio introduciéndose en ese bear sharp block y expandiendo bajista. El precio expande bajista y acá se crea un rango. Tenemos un rango, es muy referencial, esta vela bajista. Ojo, no estoy tomando la vela como tal, simplemente estoy tomando el máximo más alto y el mínimo, ok, que fue roto. ¿Por qué? Por esta vela bajista. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy trazando esos puntos, ok, importantes. Porque luego, cuando el precio viene con esta vela alcista, se introduce dentro de este rango, ok, y cuando nosotros establecemos un rango, tenemos el equilibrio como punto referencial. Cuando el precio supera el 50%, estamos en premium para ventas. Ojo, para ventas, fair value para ventas. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que la vela alcista que sigue, es decir, esta vela alcista, tiene todo el sentido del mundo de que establezcamos el máximo más alto, el mínimo más bajo, el precio cotiza por dentro de ese rango, sale de él, regresa, equilibrium. Y ya está. ¿Ok? Este ojo para identificar rangos no es complicado para traders, no es algo que no vayan a lograr nunca, es sencillo, pero practíquenlo en sus gráficos, ¿ok? Practíquenlo, familiarícense con estos contextos y háganlo absolutamente en todas las temporalidades que les he recomendado, ¿no? Tienen mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Háganlo, ¿ok? Establezcan los rangos y se van a dar cuenta cómo
el precio tiende a retroceder. Claro, para un trader que no conoce estos conceptos, máximo, mínimo, nivel óptimo de trade, vámonos a venta, sí, claro que sí. Ajá, sí, no está mal, no está mal, está buena la base. Pero nosotros entendemos que este tipo de insights, ¿ok? A nosotros nos da una mejor comprensión de lo que podría suceder, ¿ok? Porque son rangos específicos y un rango siempre va a tener premium, discount, equilibrium. Premium, discount, equilibrium. ¿Ok? El precio se mueve básicamente de fair value a fair value. Ahora bien, aquí tengo sell side liquidity void. ¿Ok? El precio busca eso. Si nosotros entramos en trading corto aquí, vamos a por ahí. Vamos a por ese imbalance, por ese vacío de liquidez. Ahora, fíjense, algo muy interesante. El retail trader lo que está haciendo es utilizar, fíjense, este soporte mágico, ¿no? Sí, ese soporte mágico para colocar sus compras. ¿Qué sucede? Si yo veo estos equal lows, o se veo que se forman estos equal lows, o veo que el precio consolida, yo sé que puede llegar aquí, puede salir disparado hacia el vacío de liquidez alcista que tengo acá, y luego vamos a por estos mínimos. Porque este máximo ya se creó en la neutralización anterior. Entonces, que suba es de baja probabilidad. Estos son, digamos, algunos insights para identificar contextos de baja probabilidad. Que el precio suba hasta ahí, en primera instancia, difícil, difícil. Ahora bien, ¿qué tenemos ahí aguantando el precio? Un concepto que vamos a estudiar el siguiente mes, un Fair Value Gap. De hecho, he cargado a YouTube dos operaciones así con este tipo de Fair Value Gaps y no es complicado, simplemente es entender, ok, en qué horarios o en qué días de la semana que va a suceder esto. En este caso, porque estamos en un gráfico diario. Nuestro stop loss va a estar por encima de la vela que haya neutralizado un máximo anterior y esa vela, ¿cuál es? Es esta de aquí, esta vela bajista. Que neutraliza el máximo del periodo anterior, nuestro stop loss por encima, queda por encima del límite máximo del Fair Value Gap. Sí, listo. Entonces, fíjense que allí se forma un order block, el precio expande bajista, retorno al bearish order block y vuelve a caer a por los mínimos. Ahora, prioridad de movimientos. Vayamos a la prioridad de movimientos. Se están neutralizando primero esos mínimos, ¿ok? Ahora, si se neutralizan esos mínimos, nosotros podemos tener la expectativa de que el precio ahora sí vaya alcista. Si el precio va a ir alcista, entonces, ¿cuál es el principal objetivo? El buy side liquidity void, ¿ok? El primer obstáculo que va a encontrar el precio va a ser este, ¿ok? Este mínimo. Y es justamente a donde llega el precio. Ahora contesto una consulta allí. ¿Esa vela bajista no sería un fair value gap? A ver, ¿Lo podrías marcar, por favor, Kevin? Ahí te he dado los permisos para que tú lo puedas marcar. Creo que ya sé a qué te refieres. ¿A esto? ¿Sí? ¿Me colocas en el chat? Sí. Principalmente es un imbalance, es una zona de buy side liquidity void. No es una zona estrecha, no es una zona pequeña. Por lo general, en las zonas pequeñas, en las zonas estrechas, sí las denominamos fair value gaps. Vayamos a la interpretación de este contexto. ¿Qué sucede acá? Prioridad de movimientos de traders. El precio primero está neutralizando aquí estos mínimos, ¿de acuerdo? Luego está saliendo a por estos máximos. Los movimientos por lo general no es que se formen y rellenen automáticamente una zona de liquidez expuesta, como en este caso lo sería esa vela bajista enorme, ¿sí? No, lo hacen de manera gradual. ¿A qué me refiero como de manera gradual? Primero, el precio se ha de detener justo donde encuentre obstáculo, es decir, que nosotros vamos a estar en condiciones de colocar trades en compra a lo largo de esta consolidación pequeña y luego nuestro objetivo sería justamente este primer nivel. No necesariamente este nivel ni este bearish block, sino este primer nivel. ¿Ok? Acá se cerraría una primera parte del vacío de liquidez y allí llega el precio con alta probabilidad. Por lo general, siempre llega allí, ¿ok? Por lo general, siempre se termina de cerrar el vacío de liquidez. En condiciones de que, luego de que existe una neutralización, que ya lo mencioné en la lámina anterior, luego de que existe una neutralización con altas probabilidades, el precio puede ir a rellenar claramente un vacío de liquidez. Entonces tenemos la llegada del precio aquí, primer horizonte, buy side liquidity void, y luego ¿qué?
tenemos un Fair Value Gap aquí que se ha formado y justamente en este rally. Se forma este máximo o swing high y luego el precio expande bajista. ¿Qué tenemos allí? Nuevamente una zona muy interesante, muy interesante. Tenemos este máximo, digamos, límite del Fair Value Gap y tenemos aquí esto de aquí. Un retail trader haría esto, ¿no? Trazaría un Fibonacci de aquí, un Fibonacci aquí. Oh, mi nivel óptimo de entrada aquí. Oh, excelente. Claro, sí. No está mal. Porque también véase que el precio está llegando al bearish short block. No está mal. Este sería el bearish short block. El precio está llegando y hace bearish short block. De acá, una vez que se cierra el Fair Value Gap, existen altas probabilidades de que se reinyecte liquidez. ¿Qué sucede? Justamente eso. El precio expande bajista, pero acá vayamos a la observación de la clase o de la lección número 4. Tenemos neutralización con mecha de un máximo anterior y tenemos en gráfico de líneas equal highs. Es decir, que acá primero se va a neutralizar y o rellenar este Fair Value Gap y luego esta mecha va a ser rellenada. ¿Qué sucede acá? Veamos en la siguiente lámina. Cuando esa mecha se rellena, acá traders, fíjense que el siguiente objetivo, ¿cuál va a ser? El siguiente objetivo sería, en todo caso, este bearish short block. Para entender la prioridad de movimientos, yo necesito primero observar qué máximos o qué mínimos han sido neutralizados y por eso es importante lo que les mencioné en el primer mes. Fíjense y estudien de dónde salen los movimientos direccionales, a partir de qué máximos, a partir de qué mínimos es que el precio cambia de dirección o el precio continúa en la dirección que previamente venía formando. Eso va a ser importantísimo para que básicamente ustedes tengan un panorama óptimo de qué decisiones tomar. Como les estaba mencionando, para entender la prioridad de movimientos, nosotros tenemos que observar en dónde se formó o de dónde partió un movimiento direccional. En este caso, luego de que se ha tomado liquidez por debajo de estos mínimos, es que en esta neutralización acá traders tenemos la formación de un order block, un siguiente order block. ¿Cuál sería ese order block? Hagamos acercamiento a esta vela bajista, ¿sí? Acá hay una siguiente interpretación de un order block que se ha formado en neutralización y que es importante tener en cuenta. Fíjense que realmente la última vela que me establece un rango específico es justamente la que estoy marcando con esas líneas negras. Es decir, que esta vela me está formando este máximo y este mínimo, ¿de acuerdo? Por dentro del rango que establece esa vela bajista, se están formando unas siguientes velas. Fíjense en lo siguiente. Esta última vela está siendo utilizada en su punto de apertura para la formación de una expansión alcista, que es justamente la que me forma el Fair Value Gap que hemos analizado en la lámina anterior. Podríamos utilizar entonces, en este contexto, este rango, principalmente ese rango que les estoy marcando, porque es el rango que se crea por debajo de la neutralización de estos mínimos. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el futuro, ¿cómo funciona ese rango en términos de sostener al precio? Y de que éste claramente continúe con la dirección previa. Veamos a lo anterior. Fíjense. Si yo planteo colocar o formular o construir un setup dentro de este rango, ¿en busca de qué? En busca de que se cierre, ¿ok? Este pequeño vacío de liquidez que aún tengo pendiente, en busca de que se llegue a este bearish short block, pero no necesariamente que el precio reaccione a ese bearish short block y caiga 2000 pips. No. Únicamente lo vemos como objetivo. Los vemos como objetivo porque acá ya tenemos, ok, digamos, el reinicio del ciclo de entrega de precio. Tenemos entonces, si este es el reinicio, es decir, de acá se crea una expansión, vamos a ver el precio retrocediendo y vamos a utilizar puntos referenciales dentro de esta vela bajista.
Desde acá comenzaría nuestro bullish order block. Si yo a esa vela bajista le trazo un Fibonacci, ok, como tal, es decir, desde su máximo a su mínimo, únicamente para establecer cuáles son las zonas equilibrium y discount, voy a tener justamente el nivel del 50% allí. Ok, primero estoy estableciendo el rango de trading sobre el cual el precio ha cotizado, porque acá, fíjense lo que sucede, el precio está creando máximos y mínimos por dentro de ese rango. Esa es la esencia del concepto. Digamos, si el order block se está formando justamente en la neutralización de estos mínimos y luego tengo máximos o mínimos por dentro de ese rango también se van a respetar niveles de patrocinio institucional, por supuesto que sí, pero luego el precio me va a mostrar direccionalidad, que es lo que necesariamente necesito estudiar. Cuando el precio retorna, fíjense que los cierres de vela están muy cerca al 50% de este rango en específico. Los máximos o mínimos que están por dentro de él, evidentemente, me confirman que estoy trabajando o marcando el rango adecuado. ¿Por qué? Porque el precio está cotizando por dentro de él. Y ya venga acá el retail trader a trazarme un triángulo, etcétera, etcétera. Ver el precio de manera horizontal es mucho mejor que verlo de manera diagonal. Vamos a mantener entonces ese punto de referencia que va a ser el equilibrium de ese rango específico como nuestro rango de referencia, ¿ok? Entendiendo que allí hay un order block, también hay un order block, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería nuestro horizonte entonces para ir a por los niveles pendientes que están aquí? Tenemos el cuerpo, ahora sí, el cuerpo de velas bajistas dentro de ese rango, el equilibrium del rango anterior que estuvimos estudiando y el horizonte, que sería básicamente el bearish order block que tenemos aquí y el fair value gap pendiente que tenemos allí. ¿Qué hacemos entonces? Observamos cómo el precio llega, recapitaliza o cotiza por dentro del cuerpo de este bullish order block de 3 periodos, ¿ok? Porque estamos combinando estos 3 periodos diarios. ¿Y luego qué hacemos? Sencillo. Dentro de este contexto es posible también colocar trades en compra y o si no, validar este mínimo. Aquí ya no necesariamente acá traders, lo que vamos a ver si se están formando equal lows. ¿Ok? En la formación de esta expansión alcista también tenemos un fair value gap. Ahora, este fair value gap lo estoy trazando desde el máximo de esta mecha hasta el mínimo de esta mecha, ¿ok? O de esta vela, máximo de esta vela y mínimo de esta vela. ¿Por qué no tomo esta vela y por qué, bueno, esta ni hablar? Porque esta no tiene mecha alcista, ¿ok? Esta no tiene mecha alcista. Ahora vamos a ver cómo funciona ello. Si profundizamos en temporalidad menor, es decir, en temporalidad de 4 horas, trasladamos justamente esos mismos niveles que hemos establecido en temporalidad mayor para trabajar y ajustar la zona. En este caso, fíjense que acá tenemos, sí, mínimos iguales, luego el precio crea mínimos, boom, neutraliza estos mínimos, continúa subiendo, ¿sí? Acá tenemos, fíjense la cantidad de mínimos tan estructurales, como diría un reader. Oh, sí, el precio va a subir, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué sucede? Neutralización de, boom, todos estos mínimos y de estos equal lows también. Se toca el fair value gap, fíjense, y automáticamente el precio expande. Se neutraliza este máximo, mecha, y boom. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos principalmente dos puntos de referencia y es que hay que entender cómo es que se forma esta expansión a partir del gráfico de 4 horas. Ya sabemos, ya sabemos que el precio ha llegado al equilibrium del rango que previamente hemos establecido, está dentro de un order block de 3 periodos. Ahora, ¿qué es lo que va a traer al precio? Esta zona de sell side liquidity run, que es necesario que el precio rellene, ¿ok? Que el precio cotice, que cree cierres de vela, ¿ok? Allí, al menos en esta temporalidad de 4 horas. ¿Y por qué sería de baja probabilidad ver la ruptura de estos mínimos?
Porque estamos en condiciones de high resistance liquidity run. Aquí no hay obstáculos que el precio tenga que atravesar. ¿Ok? Aquí sí. Fíjense principalmente en esto. Partiendo del movimiento direccional que tenemos aquí, tenemos cierres de vela por debajo del cierre anterior. Aquí el cierre se está dando justamente en el equilibrium y luego los cierres se están dando por debajo de los cierres anteriores. Perfecto, primera pauta, al menos en temporalidad de 4 horas. En la temporalidad diaria, tampoco nos debería de confundir lo que vemos, ¿ok? En temporalidad diaria, volvemos a temporalidad diaria, fíjense. Aquí finalmente el precio está cotizando por dentro de esta vela bajista. Por lo tanto, esta vela bajista también constituye nuestro R-block, nuestro bullish R-block. ¿Ok? Por eso es que yo marco el punto de apertura de este bullish R-block. Y es allí donde llega el precio. Ahora, ¿es posible ajustarlo? Por supuesto que sí, lo vamos a ajustar. Mientras el precio esté por dentro del rango del R-block, ¿ok? Consideramos ese R-block principalmente y luego en temporalidad menor es que vamos a ir ajustando los niveles. Ahora, regresemos a la lámina anterior en donde les estaba mostrando las condiciones de High Resistance Liquidity Run. Perfecto. Cierres de vela por debajo de cierres anteriores y fíjense en esta vela alcista, neutralización mínimos, pequeño retroceso, expansión. Acá tenemos un breaker. Si únicamente consideramos ese movimiento de esta forma, si consideramos esto así, lo voy a marcar con otro color, ¿sí? Listo. Si consideramos esto así, mínimo más bajo, el primer máximo roto constituye nuestra zona de bullish breaker, es decir, se valida nuestra zona de bullish breaker. Por lo tanto, vamos aquí a confluir conceptos. Tenemos vacío de liquidez rellenado, tenemos bullish breaker que está llevando el precio hacia zonas superiores, neutralización de máximos, mecha, fíjense, se rellena la mecha, neutralización de máximos, se rellena. Tenemos el bullish breaker validado, high resistance liquidity run. Ahora hay que entender lo siguiente. Tenemos primer mínimo que llega al fair value gap, mínimo que neutraliza el mínimo anterior, y adicionalmente podemos hacer esto para entender en qué zona está el precio. Es lo que haría un retail trader, mínimo, máximo, su punto de entrada, perfecto, ¿no? Ok. Nosotros no utilizamos principalmente Fibonacci como una herramienta de trabajo. Lo utilizamos únicamente para confirmar qué es lo que tenemos justamente en ese mínimo. Vamos a ver. En ese mínimo principalmente tenemos al precio llegando al equilibrium de este rango. Fíjense que acá tenemos máximo, mínimo, al precio cotizando por dentro del rango y sale disparado hacia el alza, ¿verdad? Si tú trazas el máximo y el mínimo de este rango, el 50% va a ser tu punto de referencia. Tienes el rango máximo, mínimo, 50%, tu punto de referencia. Si el precio toca el 50% y tú tienes una respuesta inmediata, ok, una respuesta dinámica inmediata, una reacción allí, entonces tienes confirmada la pauta direccional. El precio está yendo a neutralizar mínimos anteriores y salir disparado alcista. Aquí también habría que calcular cuántos pips es que el precio está neutralizando en términos diarios. Acá son alrededor de unos poco más de 100 pips de neutralización en términos diarios, pero no están yendo a cualquier zona, sino están rellenando justamente un vacío de liquidez estrecho como lo es un fair value gap y está llegando a un 50%. Ahora sí, muchos trazarían claramente ese overblock. No está mal. ¿Ok? No está mal. También lo puedes usar como un punto de referencia. Pero ajustemos un poco más esa zona para convencernos, ¿ok? De que vamos a hacer las cosas bien. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos la figura o media figura de los 101.20. Muy cerca o por dentro del cuerpo de este bullish overblock que se crea en neutralización también. Está muy cerca a la zona del equilibrium de ese rango anterior. Y fíjense, si es que entráramos en los 101.22 o en la apertura del lower block, fíjense cuánto sería potencialmente nuestro drawdown, porque es básicamente lo que nos interesa observar. El mínimo más bajo se ha formado en los 101.181
y realmente la entrada podría estar un poco, unos cuantos pips por encima de 101.20. De esta manera, tú lo que esperarías es que el precio, una vez que llega a esa zona, rellene el vacío de liquidez bajista que se ha creado acá. Bueno, no bajista, sino alcista, porque sería una zona de buy side liquidity void, porque va a traer al precio de manera alcista. ¿Qué sucede? En ese vacío de liquidez, o ese vacío de liquidez, mejor dicho, se convierte en una zona, un contexto de low resistance liquidity run, porque no hay ningún obstáculo que vaya a detener el precio para volver a subir. Y con la misma magnitud, y con la misma magnitud con la que el precio cae, vuelve a subir. Ahora, claro que sí, se podría anticipar un Judas Swing. Ahora, algo que es importante que yo mencione es que aquí, por ejemplo, ustedes observando los cierres de vela, fíjense los cierres de vela en esta temporalidad, estos cierres de vela se están llevando a cabo por dentro de la zona del Fair Value Gap, que sería también otro factor a observar. Si tenemos cierres de vela por dentro de un Fair Value Gap, ok, esperamos esa cierre de vela. Y por lo general la siguiente vela, si es que no neutraliza el mínimo anterior, podríamos proteger el mínimo anterior, pero si es que lo neutraliza, va a llegar a un siguiente nivel. ¿Y cuál era ese siguiente nivel? En este primer mínimo de la vela bajista enorme que tenemos allí, ¿ok? El precio se quedó a unos cuantos pips de llegar al equilibrium, ¿ok? Y el equilibrium lo tenemos aquí. ¿Se fijan? El equilibrium de este rango. De allí que sea necesario, en todo caso, que el precio sí neutralice el mínimo anterior para buscar ese siguiente nivel donde respaldarse. Y si profundizamos en temporalidad de 1 hora y de 15 minutos, es muy probable que encontremos el punto de entrada. ¿Ok? Yo estaba analizando este gráfico hasta 1 hora. ¿Ok? Y esta vela bajista corresponde a la vela que abre a partir de las 11 de la noche. Sí, 11 de la noche. Para New York. Perfecto. Entonces, si entendemos que esta vela de 4 horas está abriendo a las 11 de la noche, ¿sí? 11 de la noche, véase que tenemos market protraction a las 12 como tal. Ese market protraction podría llevar al precio hacia la media figura de los 101.20, podría llevar al precio hacia el equilibrium del rango justamente que se ha estado analizando, que es este, es decir, máximo y mínimo. Allí tendríamos esa confluencia. Ya no puedo reducir a gráfico de 1 hora, ¿ok? En TradingView no lo puedo hacer. En MetaTrader sí, pero hay que retroceder un milenio para eso. En este caso, el equilibrium, las figuras completas o medias figuras, ¿ok? Y además de eso, una zona de discount como podría ser el trazo de Fibonacci. Acá yo no quiero, digamos, trazar otro Fibonacci, solo para que lo vean. Se trazaría así y tendríamos todas las zonas en confluencia, ¿ok? Para encontrar un setup de alta probabilidad. Aquí es cuando nosotros entendemos básicamente dónde están los niveles de patrocinio, cuáles son los niveles que el precio va respetando, ¿ok? Si ustedes recuerdan, en la lección número 4 del tercer mes de la mentoría anual, les hablé acerca de cuándo el precio tiene altas probabilidades de rellenar una mecha. Y por lo general es cuando estas mechas se crean en contra, ¿ok? En contra del overall bias. Pero en este caso, si nosotros vamos a temporalidad diaria, aquí voy a cortar esto acá, ¿vale? Y voy a subir a temporalidad diaria, ¿vale? ¿Por qué aquí el precio, todo tiene sentido acá, traders, todo tiene sentido? ¿Por qué aquí el precio no rellena esta mecha, ¿ok? En el corto plazo. En el corto plazo, ¿por qué no se rellena esa mecha? La respuesta es sencilla, porque el overall bias y los insights que tenemos a través de los recursos de comparación, tanto como en el instrumento de los T-Bones tenemos lo mismo, tenemos una neutralización con mecha de máximos, por ejemplo, aquí tenemos neutralización con mecha de mínimos. Eso quiere decir que el flujo de órdenes alcista en el índice del dólar va a seguir y eso va a impactar en sus pares o en los pares de divisa que tengan al dólar como una divisa base, de la misma forma. Esa es la razón por la que no vemos que esa mecha se rellena pronto. Es decir, que el precio va a subir y va a tocar todos los stops o todas las órdenes stops que haya por encima de los máximos de la curva de ventas anterior.
Ok, aquí no me quiero copiar eso. No pasa nada. Ahora bien, vamos ahí. Tenemos vacío de liquidez. Recuerden que se anticipan Euro swings en contra del flujo de órdenes actual, ¿sí? En contra del flujo de órdenes actual. ¿Qué tenemos? Fíjense cómo luego de que el precio ha neutralizado estos máximos, ahora sí, viene y toca esta zona. Si es que pueden utilizar la herramienta, o si es que pueden contratar el servicio de, voy a borrar esto, de TradingView, para básicamente utilizar la repetición de periodos, ¿ok? Y de esa manera ustedes vayan marcando en vivo, ¿ok? Sus niveles y demás, háganlo. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, porque es una manera de hacer backtesting y de tener un feedback propio muy bueno, ¿ok? Si ustedes se fijan, tenemos expansión alcista, low resistance degree to run, neutralización de máximos, se rellena este pequeño espacio, ¿ok? Recuerden cuando les enseñé a trazar rangos en la estructura institucional, les enseñé a marcar rangos. Marcamos desde la última vela bajista del swing alcista o primera vela bajista del swing bajista hasta la vela alcista o última vela bajista. En este caso tendríamos un rango, por ejemplo, en este contexto. Marcaríamos desde esta vela bajista, ok, considerando el rango anterior, desde esta vela bajista hasta esta vela alcista, y esperaríamos que el precio rellene toda esa zona. Si no, en su defecto, lo haríamos desde este mínimo hasta este máximo. En un gráfico de línea sería este mínimo y este máximo. ¿Se fija? Ahí está el rango que tendría que ser rellenado. Luego tendríamos este mínimo. Y en un gráfico de líneas lo validaríamos así. El Fair Value Gap lo ajustamos con las mechas. En este caso, un Fair Value Gap iría desde el mínimo de esta vela alcista, primer Fair Value Gap a consideración, y luego el máximo de esta vela. Ok, listo. Acá tendríamos este tipo de Fair Value Gap, ¿sí? En el siguiente mes les voy a ayudar o les voy a enseñar a ajustar Fair Value Gaps o tipos de Fair Value Gap. Pero en este caso tendríamos el mínimo de la vela alcista que tenemos acá y máximo de esta vela bajista porque la vela del medio no tiene máximo con mecha. Entonces consideramos como si fuera cuerpo. Ahora, ¿qué quiero llegar con todo esto? Una vez que se alcance esa zona de High Resistance Liquidity Run, el precio boom, empieza a caer, ¿verdad? Se neutralizan máximos, se dejan mínimos iguales, Low Resistance Liquidity Run. Este vacío de liquidez bajista constituye Low Resistance también. Este vacío de liquidez bajista también constituye Low Resistance. Y es así como el precio va básicamente moviéndose. Tenemos primero estos mínimos, Low Resistance Liquidity Run, boom, el precio cae. Luego deja vacíos de liquidez, busca los vacíos de liquidez, vuelve a generar vacíos de liquidez, pequeñas consolidaciones, Euroswing, rellena el vacío de liquidez, boom, equal lows, boom. ¿Sí me entienden? Luego tenemos nueva expansión. Fíjense que acá la cantidad inmensa de liquidez que hay por encima de todos estos máximos, ¿ok? En algún momento tienen que romperse, definitivamente. Si seguimos avanzando, hasta que se rellene, fíjense que acá el precio ya encontró obstáculo, ¿ok? Vamos a ver qué sucede. Acá el precio ya encontró obstáculo. Se crea mecha. Se rellena la mecha con cuerpos de vela. Se crean pequeños rangos de consolidación. External Range Liquidity. El precio expande alcista. Neutraliza estos mínimos. Fíjense. Acá tenemos marzo 2020, el COVID. ¿Ok? Y luego el comportamiento del año 2020, que ha sido un comportamiento básicamente alcista. Ahí está, el comportamiento del año 2021, perdón. 2021 es este año, que ya se acaba este día, hoy. Bueno, para los que ya son 1:30 en sus países, sí, se acaba hoy. Y es allí justamente donde tenemos el precio.
Si se dan cuenta, es muy bonito hacer esto, ¿ok? Como una especie de feedback. High Resistance Liquidity Run, llegada del precio allí, relleno de mecha, expansión alcista. Vamos a términos semanales, tenemos mecha, relleno de la mecha, boom, expansión alcista, máximos iguales, ahí está el precio. Ahora no, yo no, que el precio esté acá no quiere decir que vayas a operar cortos, ¿ok? No. Continúo operando compras, en el caso del DXY, hasta que a mí me gustaría muchísimo ver el precio por encima de este máximo, antes de considerar ventas, ¿ok? Ahora sí, lo quiero ver por encima de este máximo, pero ¿qué zonas tenemos acá pendientes de que sean cotizadas? Es importante estudiar eso también. En términos mensuales, si vamos a un gráfico mensual, fíjense, bullish short block, mecha, cuerpos de vela. Y cobra mucho sentido lo que les enseñé justamente en la lección 4. El precio primero crea mechas, ¿ok? Rellena las mechas y luego, boom. Aquí no necesariamente se está neutralizando este mínimo, ¿sí? Tenemos esta zona que la establecimos como High Resistance Liquidity Run. El precio va a encontrar obstáculo allí. Fíjense que desde el 2016, noviembre de 2016, y el precio no ha roto ese mínimo desde noviembre de 2016. Es algo muy interesante estudiar. Vamos a verlo en temporalidad menor ahora. Ok. Uno de sus compañeros, de hecho, me escribió y me dijo, Ángel, estuve analizando este contexto y probablemente hubiese tocado stop loss, ok, no sé si por no estudiar bien el contexto, no sé si porque mi lectura está mal. Bueno, vamos a ver eso. Por lo general, las mechas son rellenadas cuando se forman, ok, cuando estas mechas se forman en neutralización, pero en contra del flujo mayor, es decir, el flujo de órdenes, ok, que el precio lleva, el overall bias. Si, por ejemplo, el overall bias es alcista y la mecha se crea alcista, ok, con alta probabilidad esa mecha se va a rellenar. ¿Por qué? Porque los cierres de vela, ok, se crean básicamente. Si ustedes se fijan en este gráfico de 4 horas, acá tenemos equal highs, ¿sí? Tenemos equal highs. Quiero corregir algo de lo que he dicho. Soy consciente que lo acabo de decir mal. Una mecha se rellena con alta probabilidad cuando se forma a favor del movimiento direccional. Y tal y como lo mencioné en la presentación, ¿ok? Las mechas no se rellenan de manera pronta cuando se forman en contra del flujo de órdenes original, ¿sí? El overall bias mayor. En este caso, ¿qué me dijo su compañero? Su compañero me dijo, Ángel, yo vi básicamente acá la neutralización de este máximo con mecha y quise ingresar en compra, ¿ok? Aquí, en ese order block. ¿Por qué en ese order block? Porque aquí estoy neutralizando mínimos anteriores. ¿Sí? Perfecto. No es algo que esté mal. Está muy bien esa interpretación. La mecha la tienes en la parte superior y ese sería tu horizonte de buy side liquidity. ¿Sí? Buy side liquidity. Ahora, profundicemos o vayamos a temporalidad de 4 horas primero para entender que tenemos acá. Acá tenemos un bullish short block, ¿ok? De 4 horas. Ese va a ser nuestro bullish short block a tener en consideración en confluencia con un bullish breaker. Perfecto. Ahora sí, nosotros vamos a reducir en esta temporalidad a 15 minutos, o perdón, en este gráfico a 15 minutos y vamos a ver en dónde él ingresó y qué pasó en su operación. Fíjense que él hubiese ingresado justamente aquí, en esta apertura, vio que el precio expandió y lo que hizo fue trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo. Sus entradas, las más razonables, estarían dentro de los niveles óptimos de entrada. Perfecto. Ok, acá lo que hacemos nosotros es combinar conceptos primero de horario y establecemos la New York Hilton como nuestro horario de referencia, principalmente la New York Hilton. ¿Qué está haciendo la New York Hilton? New York Hilton está neutralizando un máximo anterior o de hecho equal highs que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense que es algo que tiene toda la congruencia del mundo
y que nosotros vamos a ir, digamos, armando el rompecabezas siempre que empecemos desde temporalidad mayor. Las velas, ok, tienen sus periodos de formación de rango acumulación, Judah swing, expansión, periodos de distribución y luego el cierre. Es lo mismo. Si nosotros estamos estudiando una vela de 4 horas, hay que entender que esa vela de 4 horas va a tener su movimiento de manipulación. Y hay que saber cuándo abre una vela de 4 horas, ¿ok? Para entrar en el movimiento adecuado, es decir, en el movimiento de manipulación, pero entramos en contra, evidentemente. Si la vela de 4 horas tiene un movimiento de manipulación bajista y double bias es alcista, nosotros vamos a entrar en ese movimiento de manipulación bajista, que sería básicamente esta mecha bajista. Allí construiríamos el setup en compra. ¿Qué sucede? Construimos el setup en compra siempre y cuando tengamos una neutralización, porque esa sería la esencia de, digamos, la técnica de entrada, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tú entraste aquí y te tocó stop loss porque tu stop loss estaba por aquí debajo? Bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en la clase 5 del segundo mes hemos estudiado cómo mitigar pérdidas. Ahora imagínate que pues colocaste el 2% y se perdió el 2%, bueno, no pasa nada. Recuerda que tienes dos opciones. La primera opción es volver a colocar una operación en la misma dirección previamente analizada con el riesgo reducido. Y la otra opción, ¿ok? Es no entrar al mercado. Y listo. ¿Ok? Esperar al día siguiente, otra oportunidad y perfecto. Pero en el caso de que tú decidas ingresar, hay que entender una cosa. En esta temporalidad de 15 minutos, ¿ok? Aquí voy a bajar de temporalidad a 1 hora ahora. A 1 hora, perfecto. Yo aquí tengo un order block, ¿sí? Esta vela bajista la voy a actualizar aquí. Ok, excelente. Esa vela bajista también tiene sus puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Voy a marcar específicamente el 50% de esa vela bajista. Okay, voy a marcar este máximo, o perdón, el punto de apertura y el punto de cierre de la vela bajista. Y voy a trazar el min threshold como nivel de referencial, ¿sí? Tal y como lo mencioné. Perfecto. Saco esto, nivel referencial. ¿Dónde está ese min threshold? Coloco el precio, los 89.558. 89.558. Perfecto. Es decir, aproximadamente por aquí. El min threshold está muy en confluencia con la última vela formada en este swing. En este swing se neutralizan mínimos anteriores. ¿Ok? Perfecto. Entonces puedes hacer esto. Tienes ahí el nivel de referencia. Y claro, sería muy sencillo, ¿verdad? Trazar un mínimo así, máximo, nivel óptimo de entrada. No lo vamos a hacer así con Fibonacci. Vamos a darle otra comprensión a este contexto. Fíjense los pips de neutralización que hay en este mínimo. ¿Cómo calculamos los pips de neutralización? Desde los cierres de vela hasta el mínimo más bajo. Allí tenemos aproximadamente 6 pips de neutralización. Los pips de neutralización en sesión van de 5 a 15. ¿Ok? Por lo general van de 5 a 15 dentro de máximos o mínimos de una misma sesión. Si separamos entonces esto de esta manera, igual, a ver, para otros activos financieros, ¿cómo sería el tratamiento? Siempre vamos a tener un mínimo, ok, de referencia. Puedes tomar mínimo, en este caso podrías tomar, voy a trazarlo así, ¿sí? Ok. Y el precio no debería principalmente romper este mínimo, ok. Vas a tener una cantidad de pips o de puntos dentro de ese rango, considerando que este es el primer mínimo creado en la sesión, ¿de acuerdo? Y que por debajo de la apertura de esta sesión tienes a este order block. Es decir, que el precio sí puede regresar a ese order block, lo puede recapitalizar y perfecto. Pero en este caso tenemos un stop hand porque aquí sí lo vino a visitar. Acá sí se vino a visitar este order block. Okay, bueno, sería toda la vela. Estoy marcando solamente una pequeña zona para que ustedes lo tengan como referencia. El precio expande, neutraliza máximos, pero ahora tenemos vacío de liquidez aquí. Boom, el precio viene a rellenar ese vacío de liquidez. Y fíjense esta mecha. Es muy bonita esta mecha. Muy bonita. Fíjense esta mecha. Listo. Se rellena el Fair Value Gap. Acá tenemos Fair Value Gap pasado también. Y se empuja el precio hacia niveles inferiores. Vamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos la formación de esta vela. Algo que es importante observar ahora
al menos dentro de este contexto, tenemos mínimo creado con cierres de vela. Mínimo aquí son 6 pips de neutralización. Muchos harían esto, ¿ok? Yo sugiero principalmente hacerlo así. ¿Por qué? Porque independientemente de, digamos, haciéndolo de esta forma, vamos a ver mejor los cierres de vela por debajo de ese mínimo anterior. Y es allí cuando por fin nosotros, una vez que hemos establecido el nivel, ajustamos temporalidad, en este caso de 5 minutos, vamos a 5 minutos. Ahora bien, en 5 minutos, por ejemplo, suele pasar que tú miras esta pequeña neutralización, y consideras, por lo tanto, este tu order block. Ahora, fíjate que voy a hacerlo ahora sí en una única pantalla. Voy a bajar a 5 minutos. Su compañero pudo haber considerado esto como la neutralización definitiva, ¿de acuerdo? Fíjense que nosotros utilizamos hasta 10 pips o 10 puntos en Forex para colocar nuestros stop loss. No necesitamos más realmente. Independientemente de si es un par de divisas sumamente volátil, se puede, acá, traders. Si él considera este su order block, él lo que va a hacer es trazar un Fibonacci desde acá. Bueno, es lo que naturalmente hacen, ¿no? Fibonacci máximo, mínimo, y entrar cuando el precio se introduce en el cuerpo. Imaginemos que él ingresa en el 62%. Ok, ingresó en el 62%, que no tiene absolutamente nada de malo. El precio del 62% es 89.592. ¿Cuántos pips hay hasta el mínimo? 89.49. Es decir, allí sí tocaríamos stop loss. ¿Cuál sería entonces nuestro mecanismo de entrada? De allí que sea importante que yo les diga, esperen que tomen el precio de este mínimo anterior y esperen que el precio neutralice entre 5 a 15 pips. Una vez que ustedes ven esta neutralización, por ejemplo, 5 pips, ¿ok? Recuerden que en el pasado ustedes ya tienen un order block mayor. 5 pips de neutralización, perfecto. Ahora sí, ¿qué sucede acá? Se están formando equal lows. Se están formando equal lows, el precio expande alcista, boom, neutraliza estos equal lows y ahora sí, hacia arriba. En este caso, una entrada por mercado hubiese estado, ok, dentro de la zona del bearish breaker, del bullish breaker, perdón. Si vamos a temporalidad mayor, tenemos esto de aquí, es una mecha. Si vamos a temporalidad de una hora, eso constituye la mecha. Allí lo tienen la mecha. Por lo tanto, es factible que nosotros construyamos el setup en compra luego de este movimiento de neutralización, es decir, luego de que se quema el mínimo anterior, luego de que se quema este mínimo, ¿sí? Es factible hacerlo porque en gráfico de líneas tenemos equal highs. Entonces, básicamente, buscamos entrar por neutralización por debajo del mínimo anterior, ¿sí? El precio expande, pequeño retroceso, bullish short block, zona de sensibilidad, máximo al punto de apertura, y el precio expande. ¿Okay? Y de hecho continúa expandiendo durante la siguiente sesión. Pero acá principalmente lo que me interesa en resumen mostrarles es que las mechas que se crean a favor del movimiento direccional son fácilmente rellenadas luego de que evidentemente se crea una siguiente neutralización. Ahora, algo importante que hay que observar también es que aquí el precio está cerrando por dentro del cuerpo de este order block. Así que finalmente ese order block sí funciona. El mínimo aquí, si acercamos, es más alto que el anterior. Si se fijan, el mínimo aquí es más alto que el anterior. En estos contextos ya no necesariamente consideramos esto un equal low, ¿ok? Que vaya a ser neutralizado sí o sí ahora. Sino que aquí el precio está cerrando, neutralización de mínimo anterior, boom, y relleno de la mecha. Y como esta es una zona de buy side liquidity, okay, se utiliza para continuar expandiendo. Y allí es donde nosotros hubiésemos podido inclusive continuar con el setup. Es decir, teníamos mínimo
punto inicial del Fair Value Gap, máximo, retroceso, expansión. Esta expansión es una expansión muy corta, pero da fácilmente 20 pips. ¿Ok? 20 pips. En el caso de ingresar en la neutralización del mínimo anterior, vamos a colocar un punto, voy a colocar un punto específico, ¿sí? Voy a 5 minutos. Marcamos la media figura de los 50. Bullish Proportion Block, Bullish Short Block. Y acá finalmente ingresamos por mercado luego de la neutralización de estos mínimos. Sí, tenemos equal lows, neutralización, llegada al precio a la media figura, expansión alcista, bullish breaker, expansión alcista, vela bajista, expansión. Fíjense cómo la vela bajista sostiene el precio. Esto es algo de lo que les hablé inclusive en sesiones pasadas. Las velas bajistas funcionan como bullish proportion blocks, ¿ok? Dentro de un swing alcista, de una curva de compras, y podemos utilizarlas perfectamente para colocar nuestros trades, que de hecho allí fue donde justamente les mostré en temporalidad mayor que podría haber estado una operación. Si la colocan en la apertura, deberían estar cerrando su operación a las 2 de la tarde, poco más de las 2 de la tarde, no más, ¿ok? En el caso de entrar aquí, lo ideal sería ingresar en esta neutralización. Eso no quiere decir que no se puedan operar estos contextos, ¿ok? Pero en definitiva, es básicamente una interpretación en temporalidad menor de algo que podríamos encontrar también incluso en temporalidades mayores como mechas, ¿no? En el caso del ejemplo que les mostré en la presentación, el DXY no tiende a rellenar esa mecha de manera inmediata porque tenemos swings de precios simétricos. Para proyectar una reversión que sí lleve al precio hacia el relleno de esa mecha, necesitaríamos comparar los activos o los instrumentos que les presenté al principio. En el caso de temporalidades menores, como por ejemplo en este par de divisas que es el canadiense contra el yen japonés, podemos ver lo mismo, podemos ver mechas alcistas, como en este caso, que nos harían pensar, oh, aquí el precio está llegando a este bearish block, vamos a entrar en venta. Y no es necesariamente algo que debas hacer porque tienes el flujo alcista. Y algo que les he enseñado es que en la medida en la que se van rompiendo máximos diarios, el precio continúa alcista. Se rompe máximo del día anterior, sube. Máximo del día anterior, sube. Máximo del día anterior, sube. Eso es lo que haría naturalmente un scalper. Para anticipar reversiones, ya saben qué hay que hacer. Hay que identificar divergencias activas. ¿Ok? Y para por lo menos tener un insight para este par de divisas, empezamos analizando el DXY, ¿ok? Luego el USD Yen y luego llevamos esa información al canadiense Yen. Así como lo haríamos en este caso, en este contexto. ¿Tienen dudas o consultas sobre el ejemplo de ahora? La idea de toda esta explicación es que ustedes tengan, digamos, un portafolio de cómo entrar de distintas maneras. ¿Sí me entienden? Porque hay muchos modelos que ustedes pueden llevar a cabo. En la medida en la que ustedes se vayan familiarizando con ellos, es que se les va a hacer más sencillo ingresar. No todo es order block, no todo es quizá neutralización, porque la neutralización puede ya estar dada, ¿ok? También pueden utilizar figuras completas, como lo he mencionado en esta lección. Pero sí o sí, para identificar flujo de órdenes, para identificar patrocinio institucional, empezamos por temporalidad mayor y utilizamos evidentemente los recursos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En este caso, los gráficos de bar chart, vayan a la página de barchart.com, Steve Owens, revísenla cada mes o cada semana en gráfico de Daily Nearest, no Daily Contract, Daily Nearest, les sale un poco más, es un poco más entendible el gráfico de Daily Nearest. Lo voy a presentar ahora. En este caso, cuando ustedes vayan a hacer su configuración, coloquen el gráfico en Daily Nearest, no Daily Contract. Si lo hacen en Daily Contract, el gráfico les va a aparecer así. Van a tener menos información. Si lo hacen en Daily Nearest, tienen la información como tal, sí. Punto a considerar. Igual en el índice del dólar, o básicamente la información de los contratos del dólar, si lo colocan en Daily Contract, les va a salir así. ¿Ok? Si lo colocan en Daily Nearest, les salen las velas como tal. Ya saben, tienen que apagar el volumen.
Y en el caso de que deseen agregar el reporte COT, lo hacen así. Listo. Y ahí está. Para esto sí yo sugiero hacerlo por lo menos en un año, para que se vea mejor. Fíjense la cantidad de contratos que está respaldando el commercial en el dólar index. ¿Podríamos ver una pequeña contracción? Sí. Ok. No me gustaría ver el precio por debajo de este mínimo para el siguiente año. Consideren los no, 93.50. Consideren los 93.50 como un nivel clave. Si no, veríamos al dólar continuar subiendo. En definitiva, que se reduzca la cantidad de contratos del commercial también puede verse reflejado en consolidaciones en el DXY, ¿ok? Y evidentemente los movimientos direccionales que veríamos en euro dólar, en libra dólar, estarían supeditados a euro libra como par de divisas de referencia, ¿no? Finalmente, la idea es que sí, las divergencias bonos, ¿ok? Bonos, T-bonds y dólar index. T-bonds, select a commodity, van a financials, ¿ok? Y T-bonds, ¿ok? T-bonds. Y luego van a select a commodity, currencies, y van a US Dollar Index y siempre a Technical Chart. La explicación de cómo ir al gráfico está en el reporte COT, YouTube Acá Trading, y también está en mm, cómo encontrar movimientos explosivos. En ese video también lo dejé. También dejé la explicación. Ahora, una vez que tienes esta primera pauta, ¿ok? Por ejemplo, de que el índice del dólar va a subir. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han subido, por el cambio de gobierno, cómo ha impactado esto, porque el mercado de bonos tiene una divergencia, ¿ok? Ha roto un máximo anterior y va a caer, y eso favorece que el DXY vaya alcista. Si el DXY va a ir alcista, tú operas cortos en euro dólar. ¿Sí? Esto lo expliqué en la parte 5 de cómo encontrar un setup. ¿Ok? Allí mostré que cómo impactó en libra dólar, en euro dólar. ¿Ok? La base del DXY lo utilizas con las demás divisas. Por ejemplo, suele pasar mucho esto. Voy a hacer así. Cuando eurodólar está, cuando eurodólar está bajista, vamos a ver pares menores o pares crosses, por lo general en periodos de consolidación. Hay periodos en los que, por ejemplo, cuando eurodólar está bajista, vamos a ver al euro out subiendo o euro neozelandés subiendo. ¿Ok? Son correlaciones que se dan por sesión. Para evaluar, a ver, voy a colocar aquí un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos periodos de consolidación en eurodólar, vemos esto en otros pares que tengan al euro también como divisa base, ¿ok? ¿De qué depende este movimiento alcista? Si van al euro libra, si van a euro libra, fíjense en esto, fíjense en la magnitud de este movimiento alcista. Eso es lo que impulsa a euro australiano a subir también, ¿ok? ¿Qué sucede, por ejemplo, si aquí estamos subiendo? Vamos aquí, entonces este mínimo, voy a marcar este mínimo 23 de noviembre, voy a marcar aquí 23 de noviembre, ¿ok? Por lo general, cuando Eurolibra sube, la premisa es que todos los pares de divisas que tengan al euro como base suban también. ¿Qué es lo que impide que en algunos pares de divisas el precio consolide o el precio básicamente no expanda como debería? Dependen del DXY, ¿ok? Por eso es que ahí existe esta discriminación de pares mayores, pares menores, pares crosses, ¿se me entienden? Pares exóticos y demás. Hay toda una jerarquía que se tiene que estudiar para entender cuál va a ser el par de divisas que sí nos va a ofrecer, digamos, un setup adecuado. Por ejemplo, algo que les mencioné al comienzo es que si el DXY está en consolidación, probablemente veamos al euro dólar, por ejemplo. Vamos a hacerlo así. Cuando no tenemos movimientos o swings de precios simétricos, ¿ok? Si el DXY está consolidando, los movimientos de euro dólar van a estar supeditados a lo que haga euro libra. Por ejemplo, si euro libra está subiendo, ¿por qué? Porque la fuerza está en el euro,
Probablemente veamos al DXY consolidando, pero euro dólar sí va a subir con fuerza. Generalmente los movimientos de correlación los vamos a estudiar en temporalidad diaria. Entonces, si por ejemplo pretendemos ver correlaciones en temporalidad de 1 hora, 4 horas, vamos a confundirnos demasiado. Probablemente encontremos muchas más divergencias en esas temporalidades y lo que va a suceder es que nos vamos a confundir muchísimo más. La idea es que le demos prioridad a los gráficos de temporalidad mayor. En el caso de Euro-Libra, nosotros estuvimos en un gráfico semanal, estamos en ambos en gráficos semanales. En un gráfico semanal en Euro-Libra nosotros tuvimos un rally, ¿ok? A partir de la semana del 29 de marzo. Boom. En el caso de euro-dólar, también tuvimos ese rally, ¿ok? 3 semanas, 1, 2, 3 semanas. Pero ¿qué sucede? Tuvimos una pequeña contracción la cuarta semana, aquí ya el precio no continuó subiendo. Fíjense que el precio comienza a caer, ¿ok? Pero crea contracciones, es decir, crea el cuerpo de vela, boom, crea contracciones. Esas contracciones son las que básicamente impulsan el precio hacia arriba. Pero ¿por qué aquí en eurodólar el precio va hacia arriba? Porque el DXY está bajista. Y si el DXY está bajista, eurodólar va a subir por inercia. ¿Ok? Independientemente de si en euro-libra tenemos este comportamiento. Ahora, ¿qué sucede en libra-dólar? Vamos a poner aquí libra-dólar. Vamos a marcar también 29 de marzo. Fíjense, tenemos 29 de marzo y esta semana alcista en euro-libra, ¿ok? Constituye una caída para la libra. Por eso vemos esta vela bajista. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos ruptura del máximo anterior y contracción. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos simple y sencillamente una vela alcista. Esta vela alcista es esta contracción. ¿Qué tenemos en la siguiente vela? Tenemos ruptura de mínimos anteriores y boom. Y el precio cierra por dentro del rango de la mecha. Básicamente un concepto que hemos estudiado. Acá, ¿qué sucede? En la semana del 19 de abril, vamos a mover esto. Pim, pim. Vamos a mover esto. 19 de abril, 19 de abril. Y tenemos precio rompiendo máximos. ¿Ok? Y acá rompiendo mínimos. Tiene todo el sentido del mundo porque estarían correlacionados negativamente. ¿Por qué? Porque acá la libra está como divisa base y acá libra está como divisa contra. ¿Sí? Entonces acá se rompen máximos, acá se rompen mínimos. Se deja mecha y acá tenemos un breaker. Acá tenemos mecha también, ¿okay? Que puede ser potencialmente rellenada. Euro-libra cae, libra-dólar sube. ¿Sí me entienden? Mientras el DXY que estuvo haciendo, estuvo consolidando. Vamos a confirmar eso en la semana del 19 de abril del 2021. Vamos. 19 de abril del 2021. Ok. Se crea el rango. DXY. Fíjense en estas semanas. DXY máximo, mínimo, mínimo, máximo, máximo, mínimo. Recién en la tercera semana se sale del rango. Como está bajista, libra dólar se dispara. ¿Por qué libra dólar se dispara con mucha fuerza? Ok. Porque euro libra también está bajista. Si euro libra está bajista y el índice del dólar también está bajista, por inercia, ok, la libra se fortalece con muchísima más razón contra el euro y además contra el dólar. ¿Sí entienden el concepto? Más o menos, ok. Vamos a volverlo a explicar. Vamos a volverlo a explicar. Regresemos a euro-libra. Fíjense que euro-libra cae a partir de esta semana, ¿sí? 26 de abril. 26 de abril. Euro-libra cae, libra-dólar sube. Euro-libra cae, quiere decir el euro se está debilitando, libra se está fortaleciendo. Perfecto. Si acá sube, libra se está fortaleciendo, dólar se está debilitando. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora sí, cambiamos el activo de referencia, que era nuestro euro libra, ¿no? Ahora vamos al DXY. Si el DXY está cayendo, ojo, no se olviden de la consigna anterior. Ya tenemos la consigna anterior. Ahora simplemente hay que agregarle que el DXY está bajista también. Si el DXY está bajista, libra dólar va a subir con mucha más fuerza. Mucha más fuerza. Ahora, fíjense, aquí viene la reflexión.
Eurolibre está bajista. ¿Quién se está debilitando? Colóquenlo en el chat, a ver, para que tengan ese primer dato en su cabecita, en su mente. Eurolibra está cayendo. ¿Quién se está debilitando? No. Sí. A ver, coloquen ahí sus respuestas. Euro. Perfecto, perfecto, perfecto. El euro se está debilitando porque Eurolibra está cayendo. Vayamos nuevamente a Eurolibra. Perfecto, con eso en la mente, vamos al virtual. ¿Listo? Nuevamente. Ya vieron en Eurolibra, ¿no? Tenemos la debilidad, vamos. A partir del 26 de abril, tendencia bajista. DXY también, 26 de abril. Pues aquí, pequeño retroceso, sigue cayendo. Perfecto, perfecto. Vamos a eurodólar ahora. ¿Qué pasa en eurodólar? 26 de abril. Aquí 26 de abril. Eurodólar sube, ¿ok? Sube, pero fíjense digamos, la magnitud de los cuerpos de las velas de eurodólar. Y voy aquí a poner a libra dólar. Ok, listo, acá tenemos el mismo periodo. Perfecto. Fíjense en la magnitud de los cuerpos aquí, fíjense en la magnitud de los cuerpos aquí. Libra es la fuerte, porque euro libra está cayendo, euro dólar se debilita y en todo su defecto no se va a morir, ¿no? En euro dólar no se va a morir, pero va a consolidar. ¿Ok? Va a consolidar. Empecemos por allí. Empecemos viendo ese insight. Si lo detallamos, nos vamos a tomar 2, 3 horas. No es la intención, pero empecemos por ahí. Las clases son graduales. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a entonces a terminar con esta idea. Si en Eurolibra, voy a regresar a Eurolibra, ¿sí? Eurolibra cae. Si Eurolibra cae, ¿qué puede pasar? Ojo, estamos hablando en términos de contexto porque hay dos escenarios para cada uno de los pares. Por ejemplo, en libra dólar y en euro dólar. A ver, dos contextos para cada uno. Ojo, dos contextos para cada uno. Si Eurolibra cae, ¿quién se fortalece? Ahora, ¿quién se fortalece? Ya me dijeron quién se debilita. ¿Quién se fortalece? Vamos ahí. Perfecto. Entonces se podría decir que libra dólar, en libra dólar, mejor dicho, la libra está fuerte. Pero si el DXY también está cayendo, entonces, ¿qué sucede en libra dólar? Primero en libra dólar. A ver acá, traders. Primero en libra dólar. Al alza. Perfecto, Germán. Excelente. Me gusta. ¿Y qué sucedería en euro dólar? A ver, véase lo siguiente. El euro se debilita, el DXY se debilita. Perfecto, Diego. Perfecto, Diego. Euro dólar consolidaría. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Con manzanitas. Esa es la idea, que ustedes aprendan fácil y sencillo, ¿verdad? Vayamos a otro ejemplo. Voy a poner esto con color negro. Imagínense que euro libra sube, ¿de acuerdo? ¿Quién está fuerte? En euro libra. Y el euro, perfecto, muy bien, muy bien. Ahora el DXY cae. Si el euro está fuerte y el DXY está bajista, ¿no? Está débil, ¿qué pasa en euro dólar? ¿Qué pasa en euro dólar? Creo que ya lo dijo, ya lo dijo Germán, se adelantó, pero muy bien, muy bien. Euro dólar sube, ¿vale? Euro dólar sube, es excelente. Al alza. Ahora, si la libra está cayendo o está débil, ¿no? Y tampoco hay motivos para que pues en libra dólar veamos expansiones alcistas porque pues el dólar también está débil. ¿Qué pasaría en libra dólar? Consolida, perfecto, perfecto. Ojo, son escenarios que se van a presentar y, digamos, es una manera un poquito dinámica y didáctica de entender qué podría suceder en cada par. Ahora vayamos a un siguiente escenario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí ya te he puesto, cubro eso? ¿Qué pasa si el DXY ahora sube, ¿no? Vamos a hablar de este escenario. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Ahora,
En el DXY tenemos evidentemente al dólar fuerte y en Eurolibra, a ver, ¿quién está débil? En Eurolibra, cuando Eurolibra sube, ¿quién está débil? La libra, perfecto, ¿no? ¿Se entiende? Y si el DXY también está subiendo, ¿qué vamos a ver en libra dólar? Perfecto, perfecto, perfecto. A la baja, libra dólar a la baja. Perfecto. Excelente, cae, perfecto. Ahora, si euro libra está fuerte porque el euro, o mejor dicho, euro libra está subiendo porque el euro está fuerte, pero DXY también está subiendo, ¿qué vamos a ver en euro dólar? Excelente, ya me ganaron. Me ganaron, me ganaron. Euro dólar consolidaría. Perfecto, 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 perfecto. Cuando euro libra cae, se entiende que el euro está débil, ¿verdad? Si el euro está débil y el DXY está subiendo, ¿qué pasa en euro dólar? Si euro libra está cayendo, porque el euro está débil, el euro va a la baja, vámonos, y el DXY está subiendo, euro dólar, ¿qué pasa? Ahora, evidentemente, euro libra está cayendo porque la libra se está fortaleciendo, pero a la vez el DXY también está subiendo. Entonces, ¿qué sucede? Perfecto, perfecto. Aquí podríamos ver un escenario de consolidación, ¿verdad? Entonces, estos son los principales cuatro escenarios que ustedes van a evaluar, ¿ok? Primero en estos tres principales pares, ¿no? Euro dólar, libra dólar, ¿no? Y el DXY, o bueno, tres principales activos como tal. Claro, serían cuatro en total, aunque los operativos son tres, euro libra, euro dólar y libra dólar. Ahora, tenemos que estudiar cuando el DXY consolida. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de cuando el DXY consolida. ¿Ok? Vamos a hablar de cuando el DXY consolida. Perfecto. Euro-Libra está subiendo, ¿ok? Y el DXY está consolidando. ¿Qué sucede? A ver, primero, ¿qué sucede en eurodólar? Para tenerla sencilla. A ver, ¿qué sucede en eurodólar? A ver, más respuestas, más respuestas. Diego ya no respondió. Diego tiene su tabla, Diego. Ya lo tiene. Excelente, excelente. Euro-Libra sube, el euro se fortalece, el DXY está consolidando, no hay fuerza en el DXY como para enviar presión contra, como para generar consolidación en euro-dólar, por lo tanto euro-dólar ha de subir. Euro-dólar al alza, ¿verdad? Perfecto. Ahora, si euro-libra está subiendo porque libra-dólar está débil, ¿ok? En euro-libra, euro-libra está subiendo. Euro-libra cuando sube quiere decir que el euro está fuerte, la libra está débil, ¿vale? Por lo tanto, vamos a comparar esa información con el DXY. Estos son nuestros dos activos de referencia, nuestros dos activos comparativos. Esto claramente lo vamos a estudiar en cuarto y quinto mes. Por eso es que vamos poco a poco, pero se me adelantaron por ahí. Bueno, no pasa nada. Listo. Tenemos la fuerza en euro, la debilidad en libra, al menos ese par o ese activo tiene direccionalidad clara, pero en el DXY hay consolidación, es decir, que el precio tiene un máximo y un mínimo previamente establecido y lo que sucede es que no ha salido de ese rango, digámoslo así, ¿ok? No ha salido de ese rango. Las probabilidades de que cualquiera de los dos pares tome direccionalidad en cuanto a libra dólar y euro dólar es alta, ¿ok? En el caso de euro dólar, primero empezando por euro dólar, si el euro está fuerte y el DXY no tiene dirección, ¿qué sucede con euro dólar? Ya lo colocaron, pero bueno, lo colocar, vamos. Está ahí, ¿no? Está ahí, es frente a sus ojos. Es al alza, vámonos, al alza, ¿sí? Ahora, la libra está débil, la libra está cayendo. En la libra pueden pasar dos cosas. A ver, yo quiero que usted me diga qué puede pasar en libra dólar, ¿ok? Ahora, por ejemplo, en qué contextos podríamos ver que libra dólar caiga o consolide? Esto lo vamos a ver justamente en dealing ranges, es decir, si marcamos un máximo y un mínimo de 4 horas, por ejemplo,
podemos operar ese dealing range de 4 horas en 15 minutos con estas correlaciones. A la baja o en consolidación. A la baja o en consolidación en libra dólar, ojo, en libra dólar. Pero evidentemente no nos vamos a quemar la cabeza operando el euro dólar, sino iríamos a por el par que lo tiene más claro, que sería euro dólar. Haríamos una compra, ok, diaria de 10 a 30 pips en el día. Perfecto, tenemos el día hecho. ¿Sí me entienden? Excelente. Entonces no nos quemamos tanto la cabeza en libra dólar, porque el libra dólar o bien puede ir a la baja. ¿Por qué puede ir a la baja? Porque el DXY en esa consolidación, cuando cree un rally alcista, como en euro libra está a la baja, entonces, ¿qué va a pasar con libra dólar? Va a caer. Pero ¿qué pasa si los movimientos están simétricamente, básicamente simétricamente formados? Va a consolidar. Vamos a pensar en Eurolibra, ¿sí? En Eurolibra lo que tenemos es básicamente tenemos una tendencia alcista. Estamos aquí, en ese ejemplo. Eurolibra está subiendo, neutralizando sus mínimos, pero subiendo. En Libra dólar, ok, el DXY está consolidando. El DXY está así. El DXY está consolidando. Ok, perfecto. Entonces vamos a marcarlo aquí. Esto es Eurolibra. Esta no es mi forma de enseñar. Espero que sepan que mi forma de enseñar a mí me gusta hacer la presentación, me gusta todo ordenado. Pero venga, vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Ok, ¿qué sucede? Si Eurolibra está subiendo, la debilidad está en la libra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos que libra dólar podría caer? Porque lo que sucede es que cuando libra dólar crea retrocesos, ¿ok? Eso significa que hay fuerza en libra. Es decir, que la libra está empujando para crear esos retrocesos en este par, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en estos retrocesos, la libra está, podríamos decir que libra está alcista, está fuerte. En esos son retrocesos solamente, pero listo. Pero ¿qué pasa si justamente ese retroceso bajista de euro-libra coincide con una subida del dólar, con una subida del dólar? ¿Qué sucede en libra-dólar? Ambos están fuertes, por eso consolida, está bien, perfecto. Cuando euro-libra sube, ¿ok? Cuando euro-libra sube, tenemos a la libra débil. Pero si los movimientos direccionales alcistas de euro-libra coinciden con los movimientos direccionales alcistas del DXY, entonces allí sí podríamos ver expansiones bajistas en libra-dólar. Cuando los movimientos alcistas coincidan en ambos instrumentos, vamos a ver una libra-dólar cayendo. Solo cuando los movimientos coincidan. Pero recuerden que el escenario principal es que euro-libra suba y el DXY consolide, lo cual favorezca una subida en euro-dólar, ¿de acuerdo? Euro-dólar sería, por lo tanto, el par óptimo para operar. En el caso de querer operar libra-dólar, tendríamos que conseguir que los movimientos coincidan. ¿Qué tipo de movimientos? Movimientos al alza en el caso de euro-libra, porque la libra estaría débil, y movimientos al alza en el DXY, porque el DXY estaría fuerte, por lo tanto, libra-dólar a la baja. ¿Cuál fue el ejemplo que mencioné en el ejemplo anterior? Que cuando tenemos un movimiento bajista en euro-libra, ¿ok? En euro-libra, la libra se fortalece. Y si tenemos un movimiento alcista en DXY, el dólar se fortalece. Si ambos están fuertes, ¿ok? Si ambos están fuertes, libra-dólar consolidaría, ¿sí? Y por lo tanto, un escenario de trading, un setup en compra o en venta sería de baja probabilidad. Los contextos de baja probabilidad también hay que aprender a identificarlos. Se puede esperar todo lo que ustedes quieran, pero también vemos en términos de probabilidad, ¿ok? ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿O qué es lo que más conviene a nuestro setup? Porque a veces por 1 o 2 pips el setup se queda a nada de tocar take profit y eso es lo que finalmente termina o bien invalidando o bien frustrándonos, ¿no? Porque esperamos 20 pips para salir en primer parcial y nunca nos dio esos 20 pips. Entonces, considérenlo. Ahora dice Eduardo, hasta te crea los movimientos de consolidación, la expansión del euro libra y el retroceso del DXY. Sí, bueno, la idea es que en la medida de lo posible tengan varias pantallas, ¿no?
o en en su misma plataforma de MetaTrader, tres ventanas. Y en esas tres ventanas ustedes pues, puedan trazar las divergencias, pueden trazar los movimientos, si Eurolibra está alcista, el DXY está alcista, ok, ¿qué tengo que hacer? Boom, voy a operar una, una venta en libra dólar, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque euro está fuerte, el dólar está fuerte, euro dólar va a consolidar, pero libra dólar es la débil, entonces o la libra es la débil, entonces libra dólar a la baja, boom, vámonos. Básicamente así el ejercicio. Entonces, en este contexto, en este ejemplo, aquí tendríamos libra dólar a la baja o consolidando, ¿no? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? De en qué momento coincidan los movimientos. Ya saben que libra dólar a la baja, ¿cuándo? Cuando tenemos movimiento alcista en Eurolibra y tenemos movimiento alcista en DXY a la baja. Pero en el caso de consolidación, cuando es al revés, cuando tenemos movimiento bajista en Eurolibra y cuando tenemos movimiento alcista en el DXY, ¿ok? Podemos esperar consolidación porque ambos estarían